Noticia de última hora aquí en CNF Noticias. Soy Gabriela Mendoza. Muy buenas tardes. Hoy martes 24 de febrero de 2026. De acuerdo con reportes preliminares que estamos analizando en este momento, estaríamos presenciando lo que algunos analistas de relaciones internacionales califican como uno de los gestos diplomáticos más audaces y significativos en la historia reciente de las relaciones México-Estados Unidos. La información disponible sugiere que México habría tomado la decisión de no asistir a una cumbre regional convocada directamente desde Washington y, según fuentes consultadas, no envió representante alguno ni proporcionó explicaciones diplomáticas previas. Mi análisis indica que esto no es, según esta perspectiva, un simple desaire diplomático o un malentendido protocolar. Es, según expertos, un movimiento calculado que redefine los términos de la relación bilateral. Esta noche vamos a revelar por qué la decisión de dejar una silla vacía en esa cumbre dice más sobre el nuevo mapa de poder en este hemisferio que cualquier discurso diplomático que hayamos escuchado en las últimas 2 décadas. Vamos a explicar por qué México, como la economía número 12 del mundo y el socio comercial número 1 de Estados Unidos, puede permitirse este tipo de posturas sin temor a represalias devastadoras. Y vamos a analizar por qué expertos consultados afirman que estamos presenciando la transición de una relación histórica de subordinación a lo que se denomina autonomía relacional. Observadores internacionales señalan que cuando una nación latinoamericana le da la espalda a una convocatoria impulsada directamente desde Washington, eso no es un accidente ni improvisación. Es una decisión calculada con raíces profundas en la economía, en la política y en un reordenamiento global que ya no gira exclusivamente alrededor del dólar ni del Pentágono. Esta tarde vamos a documentar exactamente qué representa esta ausencia en términos de doctrina de política exterior mexicana. Vamos a revelar por qué la interdependencia económica bilateral es tan profunda que las cadenas de suministro están entrelazadas hasta el punto donde automóviles ensamblados en Michigan dependen de piezas fabricadas en Guanajuato. Y vamos a explicar por qué analistas consultados señalan que México está ejecutando una estrategia basada en la soberanía real, no en la retórica vacía. Fuentes indican que para entender la magnitud de lo que está ocurriendo debemos, según expertos, pensar estructuralmente más allá de los titulares superficiales. Cuando una nación latinoamericana le da la espalda a una convocatoria impulsada directamente desde Washington, eso no es, según analistas internacionales, un accidente diplomático ni una decisión impulsiva de último momento. La información disponible muestra que estamos hablando de una líder que no es una improvisada política. Es, según su trayectoria verificada, una científica, una doctora en ingeniería energética con décadas de formación académica dentro de un movimiento político que busca la continuidad de una ideología muy clara: la idea de que el siglo XXI no tiene que parecerse al siglo XX, donde América Latina era vista como el patio trasero y sus líderes viajaban al norte a buscar aprobación. De acuerdo con análisis de expertos en relaciones internacionales, cuando se toma la decisión de no aparecer en una cumbre que Estados Unidos considera vital para sus intereses hemisféricos, se está construyendo, según esta metáfora, un ladrillo más en una pared de autonomía nacional. No es, según analistas, una pared de odio ni de hostilidad antiestadounidense, sino de la convicción profunda de que el poder genuino se negocia de igual a igual entre naciones soberanas. Observadores consultados plantean la pregunta que muchos se hacen: ¿cómo puede un país como México permitirse este tipo de posturas firmes ante una potencia como la administración de Donald Trump? Datos revelan que la respuesta no está en los discursos políticos, sino en la estructura económica fundamental que une a ambas naciones de forma casi simbiótica. La información disponible muestra claramente que México no es un país pequeño que pueda ser ignorado fácilmente en el tablero geopolítico. Es, según datos del Fondo Monetario Internacional, la economía número 12 del mundo con un PIB de 1,8 trillones de dólares y el socio comercial número 1 de Estados Unidos, superando, según cifras comerciales, a potencias como China o Canadá. Expertos señalan que esto significa que la relación no es estructuralmente de superiores e inferiores como en el siglo XX, sino de una interdependencia tan profunda que cualquier intento de castigo económico severo se convierte, según economistas, en un suicidio económico para absolutamente ambos lados de la frontera. Fuentes sugieren que las cadenas de suministro están tan entrelazadas, según datos industriales, que los automóviles ensamblados en plantas de Michigan dependen críticamente de piezas fabricadas en Guanajuato, Aguascalientes y Coahuila. Los alimentos frescos que llegan a los supermercados de Ohio en pleno invierno vienen, según estadísticas agrícolas, de los campos de Sinaloa, Sonora y Baja California. Mi análisis indica que no es retórica nacionalista vacía, son datos concretos verificables que definen el margen de acción real de cualquier gobierno que intente imponer sanciones unilaterales. Por eso, según expertos, cuando México se ausenta de la cumbre, le está diciendo silenciosamente a Washington: tú nos necesitas económicamente tanto como nosotros a ti, y ambos gobiernos lo saben perfectamente. De acuerdo con analistas consultados, se trata de cuestionar qué es realmente una cumbre de paz o de seguridad regional
central en el contexto geopolítico actual. ¿Quién la convoca y bajo qué términos? ¿Quién establece la agenda de discusión? Históricamente, según datos, las intervenciones bajo estos nombres diplomáticos han generado más inestabilidad regional que soluciones duraderas. La información disponible sugiere que México está reconociendo un patrón histórico y decidiendo conscientemente no ser parte de un escenario donde la narrativa ya está escrita de antemano por una sola potencia. Observadores internacionales señalan que muchos se preguntan si esto no es peligroso para los intereses mexicanos, si no habrá consecuencias severas en aranceles comerciales o presión migratoria aumentada. Expertos consultados reconocen que por supuesto que hay riesgos calculados. Siempre los hay, según analistas, cuando decides no seguir el guión establecido por el más grande. Pero fuentes indican que la pregunta real no es si existen riesgos, sino si los riesgos de seguir siendo un subordinado perpetuo son mayores a largo plazo para la dignidad y los intereses nacionales. Esta es, según expertos, una apuesta estratégica sobre el balance real del poder global actual. Mi análisis indica que México está leyendo cuidadosamente el mapa geopolítico actual, donde Estados Unidos está más disperso militarmente y sobreextendido estratégicamente que nunca en su historia, lidiando simultáneamente con conflictos o tensiones en múltiples frentes globales desde Ucrania hasta el Indo-Pacífico. Para analizar en profundidad por qué la dimensión doméstica de esta decisión activa el concepto poderoso de dignidad nacional en la audiencia mexicana, explicar cómo México está pasando de ser policía migratorio a negociador de pares y revelar por qué esta postura envía mensajes no solo a Washington sino también a Beijing, Moscú y Brasilia, los dejamos con Antonio Parra. Antonio, adelante. Gracias, Gabriela. Buenas tardes. De acuerdo con análisis que estamos realizando sobre las dimensiones de esta decisión diplomática, debemos, según expertos, hablar ahora de la dimensión doméstica interna que muchos analistas internacionales pasan por alto. En México, según encuestas, la audiencia interna lleva literalmente décadas procesando una relación con el norte que es profundamente ambivalente emocionalmente. Fuentes indican que es una mezcla compleja de dependencia económica innegable y resistencia cultural profunda. Por eso, según analistas políticos, cuando un líder decide no doblarse ante presiones externas, activa un concepto extremadamente poderoso en la psicología colectiva, la dignidad nacional. La información disponible muestra que no se trata de discursos incendiarios antiestadounidenses, sino de señales diplomáticas claras que la base electoral mexicana entiende perfectamente. Es, según esta lectura, el rechazo categórico a la idea de que México debe ser el policía migratorio de otros países cargando con problemas estructurales que no creó originalmente. Mi análisis indica que tomemos el ejemplo concreto del fentanilo o la migración centroamericana. Washington presiona constantemente exigiendo soluciones unilaterales mexicanas, pero México responde, según fuentes oficiales, con una verdad incómoda. La demanda masiva de drogas está en el norte, según datos de adicción, y los químicos precursores para fabricar fentanilo vienen, según reportes de otros continentes, principalmente Asia. Expertos señalan que aceptar ser el muro de contención absoluto sin una negociación genuina de pares es cargar con un peso muerto que beneficia solo a un lado. Por eso, según analistas, la postura actual es tan disruptiva en términos históricos. Busca, según esta estrategia, pasar de la subordinación tradicional a lo que los expertos en relaciones internacionales llaman autonomía relacional. Datos revelan que esto no es aislacionismo económico ni político, es según definiciones académicas, la capacidad de mantener relaciones comerciales y diplomáticas con todos los actores globales sin quedar atrapado permanentemente en la órbita gravitacional de uno solo. De acuerdo con observadores geopolíticos, estamos en un momento histórico donde el orden internacional nacido después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 está bajo una presión extraordinaria de transformación. Las instituciones tradicionales como la ONU, el FMI o el Banco Mundial están perdiendo legitimidad en el sur global y países medianos pero estratégicamente ubicados como México están descubriendo, según analistas, que tienen más margen de maniobra del que creían tener hace 2 décadas. Fuentes sugieren que al no asistir a la cumbre convocada desde Washington, México envía un mensaje simultáneo no solo a Estados Unidos, envía señales claras a Beijing, a Moscú y a Brasilia. No somos una ficha automática en el tablero geopolítico de nadie, ni de Occidente ni de Oriente. La información disponible indica que hay una dimensión moral y ética que los medios occidentales tradicionales suelen ignorar deliberadamente. Se nos vende constantemente, según esta narrativa, la idea de que hay un orden de democracia
y valores frente a un orden de autoritarismo y caos, pero la historia documenta que ese orden liderado por Washington ha coexistido cómodamente con dictaduras militares convenientes cuando le ha interesado estratégicamente. Mi análisis señala ejemplos concretos: Chile bajo Pinochet, Argentina bajo la Junta Militar, Brasil bajo dictadura militar, todos apoyados por Washington durante la Guerra Fría. Por eso, según expertos, cuando México decide no participar en estas cumbres, está cuestionando la validez de esa narrativa moral que se usa frecuentemente como propaganda geopolítica. Expertos consultados afirman que está diciendo que sus intereses nacionales legítimos y su soberanía constitucional están por encima de las fotos de prensa diplomáticas y los protocolos tradicionales establecidos en el siglo XX. De acuerdo con analistas de largo plazo, el éxito real de esta postura no se medirá en un solo evento diplomático aislado, sino en la capacidad de resistir la presión económica y política de manera sostenida durante los próximos años. El sistema internacional es, según expertos, extremadamente complejo, lleno de actores múltiples y tensiones geopolíticas que preceden y sobrevivirán a cualquier presidente individual. Fuentes indican que México está intentando navegar esas aguas turbulentas, preservando su soberanía constitucional y protegiendo su economía de una manera que muy pocos países latinoamericanos se atrevieron a hacer anteriormente en la historia reciente. La información disponible sugiere que es fundamental comprender que la relación bilateral entre estas dos naciones nunca volverá a ser exactamente la misma después de estos gestos acumulativos de autonomía. No es, según analistas, un duelo personal entre líderes, es un cambio estructural en la arquitectura de poder hemisférico. Observadores internacionales señalan que estamos presenciando la posible emergencia de lo que algunos llaman un nuevo consenso latinoamericano, la idea de que la región puede tener relaciones maduras con todas las potencias globales sin subordinarse automáticamente a ninguna. Mi análisis final indica que este es el verdadero significado de esa silla vacía en la cumbre. No es ausencia, es presencia de una nueva forma. Es la declaración silenciosa pero elocuente de que las reglas del juego geopolítico están cambiando y que México ha decidido ser protagonista de ese cambio en lugar de espectador pasivo. Muchas gracias por su atención. Hemos sido Gabriela Mendoza y Antonio Parra desde CNN Noticias. Continuaremos informando sobre esta reconfiguración histórica de las relaciones hemisféricas. Buenas noches. Continuando con este análisis profundo de las implicaciones de esta decisión histórica, de acuerdo con información adicional que hemos estado recopilando meticulosamente, debemos, según expertos en geopolítica regional, explorar todavía más las capas de significado que tiene esta ausencia mexicana para el futuro del orden hemisférico. Fuentes indican que cuando hablamos de autonomía relacional como concepto teórico, no estamos, según académicos, hablando de una idea abstracta sin consecuencias prácticas. Estamos hablando, según esta definición, de la capacidad real y tangible de un Estado de tomar decisiones soberanas basadas en sus propios intereses nacionales sin necesidad de consultar o pedir autorización previa a una potencia hegemónica. La información disponible de casos históricos comparados muestra que muy pocos países en América Latina han logrado, según historiadores, mantener este nivel de autonomía de manera sostenida. Brasil, bajo Lula da Silva en los años 2000, intentó, según reportes, construir un liderazgo regional autónomo, pero enfrentó, según analistas, presiones económicas masivas que eventualmente limitaron su margen de acción. Mi análisis indica que Venezuela bajo Hugo Chávez tomó, según datos, una postura de confrontación total con Washington, pero el costo económico fue, según economistas, devastador debido al aislamiento internacional y las sanciones petroleras. Cuba, según su historia, ha mantenido su independencia, pero pagando, según datos, el precio de 6 décadas de bloqueo económico que ha limitado dramáticamente su desarrollo. Expertos consultados señalan que lo que hace diferente el caso mexicano actual, según esta comparación, es precisamente el factor de interdependencia económica profunda que mencionamos anteriormente. México no puede, según economistas, ser aislado económicamente de la forma en que Venezuela o Cuba fueron aislados, porque según datos el costo para Estados Unidos de ese aislamiento sería, según cálculos, tan alto o incluso superior al costo para México mismo. De acuerdo con análisis detallado de cadenas productivas, tomemos un ejemplo concreto y visualizable para entender esta interdependencia. Una camioneta pick-up Ford F-550, el vehículo más vendido en Estados Unidos según estadísticas, con casi 1 millón de unidades anuales, contiene, según datos de la industria, aproximadamente 5,000 componentes individuales. Fuentes revelan que de esos 5,000 componentes, aproximadamente 2,200 son, según datos, manufacturados total o parcialmente
parcialmente en México. El motor, según información verificada, podría ser ensamblado en Michigan con pistones fabricados en Celaya, Guanajuato. La transmisión, según reportes, podría venir de una planta en Ramos Arizpe, Coahuila. Los arneses eléctricos que conectan todos los sistemas, según datos, vienen casi en su totalidad de maquiladoras en Ciudad Juárez y Reynosa. La información disponible muestra que si mañana, según este escenario hipotético, México cerrara sus exportaciones de autopartes, las plantas de Ford, General Motors y Stellantis en Estados Unidos, según analistas industriales, se detendrían completamente en menos de 72 horas por falta de inventario. Y no estarían detenidas, según esta proyección, por días o semanas, estarían detenidas por meses o incluso años, porque según expertos, reconstruir esa capacidad manufacturera dentro de Estados Unidos requeriría, según cálculos, inversiones de cientos de miles de millones de dólares y un periodo de construcción de 5 a 7 años. Mi análisis económico indica que esto es, según esta realidad, lo que los estrategas llaman interdependencia asimétrica favorable. México depende, según datos del mercado estadounidense, para el 80% de sus exportaciones, pero Estados Unidos depende, según esta lógica, de México para componentes críticos insustituibles en el corto plazo en sectores estratégicos como automotriz, electrónica, dispositivos médicos y aeroespacial. Expertos señalan que esta interdependencia asimétrica favorable le da a México, según analistas, un colchón de protección que países más pequeños de Centroamérica o el Caribe no tienen. Guatemala, según este ejemplo, no podría, según economistas, permitirse rechazar una cumbre estadounidense porque su economía es, según datos, demasiado pequeña y dependiente de remesas y ayuda exterior. El Salvador o Honduras, según esta misma lógica, tampoco tienen ese margen de maniobra. De acuerdo con observadores consultados, pero México, con un PIB de 1.8 trillones de dólares, con 250 mil millones de dólares en reservas internacionales, con una planta industrial masiva y diversificada y con el respaldo de ser miembro del TIMEC, que según el tratado le da derechos comerciales garantizados, puede, según analistas, tomar estas posturas de autonomía con un nivel de riesgo calculado mucho menor. Fuentes indican que ahora hablemos, según esta perspectiva, de la dimensión de mensaje internacional que envía esta decisión más allá del hemisferio occidental. China, según reportes diplomáticos, ha estado observando muy cuidadosamente cómo se desarrolla esta relación México-Estados Unidos en los últimos años. La información disponible muestra que Beijing, según analistas, está interesado en fortalecer sus lazos económicos con América Latina como parte de su iniciativa de la Ruta de la Seda o Belt and Road Initiative. México, según datos, ya es el segundo destino de inversión china en América Latina después de Brasil, con inversiones acumuladas, según cifras, que superan los 20 mil millones de dólares en sectores como automotriz, minería, energía y tecnología. Mi análisis geopolítico indica que cuando México demuestra, según esta lectura, que puede mantener una postura autónoma frente a Washington sin sufrir represalias devastadoras, esto envía, según expertos, una señal a Beijing de que México es un socio confiable que no está completamente subordinado a los intereses estadounidenses y que, por lo tanto, según esta lógica, vale la pena profundizar la relación comercial y de inversión. Expertos consultados afirman que Rusia, según su propia agenda geopolítica, también observa estos desarrollos con interés estratégico. Moscú, según analistas, ha estado buscando durante años expandir su influencia en América Latina como forma de contrarrestar lo que percibe, según su narrativa, como el cerco occidental a sus fronteras en Europa del Este. De acuerdo con fuentes diplomáticas, cuando México toma posturas de autonomía, Rusia, según esta perspectiva, ve una oportunidad potencial para fortalecer relaciones que durante décadas fueron, según historiadores, muy limitadas debido a la Guerra Fría y la proximidad mexicana con Estados Unidos. Fuentes revelan que Brasil, según su posición como potencia regional, también está observando cuidadosamente. El presidente Lula da Silva, según declaraciones públicas, ha hablado repetidamente de la necesidad de construir un mundo multipolar donde ninguna potencia tenga hegemonía absoluta. Cuando México, según analistas, demuestra que es posible mantener autonomía frente a Washington, esto fortalece, según expertos, la narrativa brasileña de que América Latina puede, según esta visión, actuar como un bloque con voz propia en asuntos globales. La información disponible muestra que incluso la Unión Europea, según reportes diplomáticos, está recalculando su relación con México. Europa, según analistas, ha estado buscando durante años diversificar sus cadenas de suministro lejos de dependencia excesiva de China. Y México, según esta estrategia europea, representa una alternativa geográfica cercana al mercado norteamericano, pero con autonomía suficiente para no ser simplemente una extensión de la política estadounidense. Mi análisis indica que, de acuerdo con expertos en comercio internacional, la Unión Europea y México están, según reportes, en proceso de modernizar su Tratado de Libre Comercio firmado originalmente en el año 2000, y el nuevo acuerdo, según fuentes, incluirá, según negociadores, provisiones mucho más amplias en servicios digitales, propiedad
intelectual, inversión y compras gubernamentales. Expertos señalan que esto, según esta lectura, le da a México opciones comerciales adicionales que reducen, según economistas, su dependencia histórica del mercado estadounidense. Si el 80% de las exportaciones mexicanas van, según datos actuales, a Estados Unidos, el objetivo estratégico, según planificadores mexicanos, es reducir esa cifra, según metas, a 60 o 65% en la próxima década mediante diversificación hacia Europa, Asia y América Latina. De acuerdo con análisis de política exterior, esto no significa, según expertos, romper la relación con Estados Unidos, que según toda lógica seguirá siendo el socio más importante. Significa, según esta estrategia, tener alternativas suficientes para que ninguna decisión estadounidense pueda, según esta protección, estrangular completamente la economía mexicana. Fuentes consultadas indican que hay también, según analistas, una dimensión generacional en esta transformación que estamos presenciando. La generación que gobernó México durante el último cuarto del siglo XX, desde los años 80 hasta principios de los 2000, fue, según historiadores, una generación marcada por la crisis de deuda de 19... La información disponible muestra que esa generación, según psicólogos políticos, internalizó la idea de que México era débil, que dependía completamente de Estados Unidos y que no tenía más opción, según esta mentalidad, que aceptar las condiciones que Washington impusiera. Pero la generación actual, según encuestas tanto en el gobierno como en la población general, no vivió, según esta experiencia, la crisis de 1982 como trauma formativo. Mi análisis generacional indica que vivieron, según su experiencia, la crisis financiera estadounidense de 2008, que mostró, según esta perspectiva, que Estados Unidos no era invulnerable. Vivieron, según datos, el ascenso de China como segunda economía mundial. Vivieron, según esta experiencia, la multipolarización del sistema internacional. Por lo tanto, según expertos, tienen una mentalidad diferente sobre el margen de acción que México puede permitirse. Expertos afirman que esta diferencia generacional, según sociólogos, se refleja en las decisiones que estamos viendo. Una generación anterior, según esta comparación, habría asistido a la cumbre aunque no estuviera de acuerdo, porque según esa mentalidad no se le dice que no a Estados Unidos. La generación actual, según esta perspectiva, dice: ¿por qué no? Si nuestros intereses no están siendo respetados, si la agenda ya está escrita sin nuestra participación real, ¿por qué debemos, según esta lógica, validar con nuestra presencia un proceso que no nos beneficia? De acuerdo con análisis final que quiero compartir, el camino que México ha tomado, según expertos, no será fácil ni estará libre de turbulencias. Habrá, según analistas, momentos de tensión, amenazas de aranceles, presiones migratorias aumentadas, campañas mediáticas negativas. Pero la apuesta, según esta estrategia, es que el costo de mantener la autonomía es menor, según cálculos de largo plazo, que el costo de volver a una relación de subordinación que, según historiadores, ya demostró durante décadas que no funcionaba para los intereses del pueblo mexicano. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este análisis extenso.